A medida que fueron pasando los años actuales, vimos cómo Nvidia y AMD lanzaron diferentes tipos de placas de video que nos sorprendieron o dieron un salto generacional, como por ejemplo la tecnología del Ray Tracing por parte de Nvidia. Muchas de las placas de video actualmente son usadas para el sector gaming, pero hace años atrás las placas de video se usaban para otro objetivo. Es por eso que en este video te contaré la evolución de las placas de video. En este video, a comparación de otros, será más interesante, así que sin más aclaraciones, comencemos con el video. Para empezar, creo que ya todos sabemos lo que es una placa de video, pero para quien no lo sepa qué es, lo explicaré de manera sencilla. Se denomina placa de video al dispositivo de hardware que en una computadora interviene en el procesamiento de los datos que proceden de la CPU, es decir, del procesador, y los convierte en información que puede presentarse a través de un dispositivo de salida, es decir, por imagen. En el mercado del hardware existen distintos tipos de placas de video. No solo hay un modelo, sino que hay una gran variedad, por ejemplo las RTX 3090, 3070, 3060, GTX 1650 Super, entre muchas. Las placas de video están compuestas por GPU, memoria VRAM, RAM DAC, conectores de salida, dispositivos refrigerantes, es decir, los ventiladores. Tendría que profundizar más en esto, pero en este video no lo haré, ya que este video no es una guía, pero bueno. Esto es lo que hay que tener en cuenta principalmente en una placa de video. Para empezar, vamos a remontarnos en los años 60. En esa época las computadoras se comunicaban visualmente mediante la emisión de mensajes a través de primitivas impresoras de línea. A finales de estos años, o sea de los años 60, las impresoras comenzaron a ser sustituidas por monitores. Con esto se dio imagen electrónica al espacio del trabajo del usuario. A su vez, este componente es el que más ha evolucionado a lo largo del tiempo. Al principio, las placas de video representaban la imagen de manera monocroma, es decir, de una sola tonalidad. Se trataba de gráficas que estaban integradas en la propia placa base. La primera placa de video fue desarrollada por la empresa de IBM en el año 1981. Esta misma fue conocida como MDA, que sus siglas son Monochrome Display Adapter, que traducido al español significan adaptador de pantalla monocromática. Con esa gráfica se podían hacer tareas en modo texto y era capaz de representar 25 líneas de 80 caracteres en pantalla, es decir que solo se podía escribir y nada más. Recordemos que era 1981, esta gráfica venía preensamblada en las computadoras de IBM. Siguiendo con la gráfica de IBM, esta misma contaba con una memoria VRAM de tan solo 4 KB. Esto actualmente no es nada. Para ponerles un ejemplo, una gráfica que actualmente es decente es la GTX 1650 Super de Nvidia. Esta misma posee una memoria VRAM de 4 GB GDDR6 y este es uno de los menores, ya que hay otras gráficas como la RTX 3090 que tienen 24 GB VRAM. Pero bueno, siguiendo con la gráfica de IBM, esta misma dijimos que poseía tan solo 4 KB, por lo que solo se podía trabajar con una página de memoria. Usaban con monitores monocromáticos, es decir, con monitores que poseían un solo color. El color normalmente era verde. Durante estos años, esta gráfica fue una de las más comunes. En este mismo año llegaron también las primeras gráficas con colores y gráficos. Esta gráfica fue la CGA, Color Graphics Adapter, que traducido al español es adaptador de gráficos en color. Con esta gráfica se seguía trabajando en modo texto, con la diferencia de que ya era gráfico. Era lo mismo que la MDA, pero el texto era menos legible debido a que los caracteres se basaban en una matriz de puntos más pequeña. En modo gráfico se podría representar un cuadro de colores con una resolución de 320 por 200 puntos. La CGA tenía 16 KB de VRAM y podía conectarse a monitores RGB que eran capaces de emitir color. En 1982 se desarrolló la HGC Hercules Graphics Card. Sus posibilidades con respecto a las anteriores eran muchas, puesto que además del modo texto podía gestionar dos páginas gráficas con una resolución de 720 por 348 puntos en pantalla. Con ello combina la legibilidad en modo texto de la MDA con las capacidades gráficas de la CGA, ampliando incluso la resolución, pero la tarjeta HGC no era capaz de mostrar el color de pantalla, por lo que no llegó a ser común como la CGA. La placa de video Hércules tenía una memoria de tan solo 643 KB y no era totalmente compatible con las tarjetas de IBM. En 1985 IBM también presentó la EGA. Esta era compatible con MDA y CGA, con una resolución 640 x 350 como también por 640 x 480. Se podían presentar 16 colores diferentes. También se aumentó la memoria VRAM hasta 256 KB para tener espacio al representar varias páginas gráficas como hacía la HGC.
Ahora llegamos a 1990, justamente IBM desarrolló la VGA, Video Graphics Array, que tuvo una gran aceptación masiva en el mercado. Esto obligó a compañías como AT, Cirrus, Logic y S3 Graphics a trabajar sobre una dicha tarjeta para mejorar la resolución y el número de colores, y así es como nació el estándar SVGA, Super Video Graphics Array. Como dicho estándar, se alcanzaron los 2 MB de VRAM, así como resoluciones 1024 x 768 a 256 colores con una paleta de 262. Llegamos al año 1993 y aquí es donde surgió una de las empresas que actualmente es famosa en el ámbito de las placas de video. Estamos hablando de Nvidia. Esta misma empresa surgió con la idea de que un día el PC sería un dispositivo de consumo utilizado para jugar juegos, y vaya que los directores de esta empresa tuvieron la razón. Jensen Huang, Chris Malachowski y Curtin Priem deciden fundar Nvidia en este mismo año. En 1994 esta misma salió con SGS Thomson. Nvidia firmó su primer acuerdo con colaboración estratégica con esta empresa para fabricar su chip acelerador de interfaz gráficas del usuario. Diamond Multimedia System fue la elegida para instalar los chips en tarjetas de aceleración multimedia. La evolución de las placas de video dio un giro muy importante en el año 1995, con la aparición de las primeras placas de video 2D y 3D, estas fabricadas por Matrox, Creative, S3 y AT, entre otros. Este mismo año, Nvidia lanzó su primera gráfica al mercado, la Nvidia NB1. Muchos podríamos decir que esta era una placa de video que realmente fue exitosa, pero realmente no fue exitosa, ya que más bien esta fracasó. En 1996, Nvidia presenta los primeros controladores, y esta misma estamos hablando del conocido DirectX, que bueno, realmente fue muy importante, y es considerado también importante actualmente. Nvidia introduce su primer paquete de controladores para Microsoft. Los nuevos controladores incluyen soporte también para la API Direct 3D, que se utiliza para renderizar gráficos en 3D, una actividad que en el rendimiento es fundamental. Este mismo año la compañía 3D-FX lanzó la primera gráfica 3D para PC. Estamos hablando de la Voodoo 1. Este fue la primera gráfica que revolucionó el sector 3D de las placas de video. Fue una gran potencia sin rival debido a que su precio estaba bien controlado, es más, era accesible. Por entonces la compañía solamente fabricaba chips y placas de video de referencia, no vendía productos al consumidor. Actuaban como proveedores OEM de compañías de placas de video, las cuales diseñaban, fabricaban y comercializaban sus propias tarjetas con los chips Voodoo en base al diseño referencial que dictaba la compañía. En 1997 Nvidia lanzó el Riva 128. Ese mismo año más de 1 millón de unidades fueron vendidas en los primeros 4 meses. Este fue el primer procesador con gráficos 3D de 128 bits del mundo. Gracias a esto recibió la aprobación de los fabricantes de equipos y por esto se vendieron más de 1 millón de unidades en 4 meses. Esta fue la primera competencia decente para la gráfica 3D-FX. En este entonces ya 3D-FX estaba con competencia con Nvidia. El Riva 128 era un chip con 2D y 3D integrado en una misma placa. Tenía 8 MB de RAM y una velocidad bastante decente, aunque no llegaba a hacerle sombra a la poderosa Voodoo del momento, y la falta de soporte de Glade, el API de 3D-FX, hacía que su aceleración en los juegos fuera limitada. En 1997, 3D-FX siguió vendiendo las Voodoo 1 que anteriormente dije, con una gran potencia de cálculo, así como nuevos efectos 3D. A partir de este punto se suceden una serie de lanzamientos de placas de video como la Voodoo 2 en el año 1998, TNT y TNT2 Nvidia. Como dijimos anteriormente, en 1998 3D-FX lanzó el Voodoo 2. Esta placa también era solo 3D y usaba un cable link para conectarse a otra placa 2D. Venía en versiones de 8 y 12 MB y esta tenía nuevas características tecnológicas como multitexturing. La velocidad de esta placa era monstruosa, más que duplicando a la anterior Voodoo 1, pudiendo correr juegos con altos FPS y efectos sorprendentes con el nuevo Quake del momento, en una resolución de 800 x 600 píxeles. Y lo más importante, la Voodoo 2 podía emplear una revolucionaria tecnología, el SLI. Esto quiere decir que se podían unir dos Voodoos mediante un cable y que ambas placas iguales podían correr en paralelo, generando juntas la imagen en un modo interlineado. Hasta hace relativamente poco, dos Voodoo 2 de SLI era una solución respetable. Debido a este lanzamiento, Nvidia contraatacó, lanzando la Riva TNT. Esta gráfica fue el primero en aprovechar bien las ventajas del nuevo slot AGP. Era 2D y 3D y traía incorporado 16 MB de VRAM. Sí, también comenzó a estandarizar el OpenGL y D3D como APIs en juegos, ya que en ese entonces la mayoría estaban hechos para 3D-FX y usaban Glide como estándar.
fue la primera aceleradora en poder manejar una profundidad de color de 32 bits, esto es 16 millones de colores en pantalla, y a nivel de rendimiento llegaba a superar a la Voodoo 2 en algunas operaciones, aunque en otras se quedaba atrás. Fue un éxito para la compañía, aunque 3DFX y su poderosa Voodoo 2 siguieron siendo los reyes de la época. Más tarde, ese mismo año, 3DFX lanzó la primera Voodoo Banshee, su primera aceleradora 2D y 3D real. Tenía un rendimiento inferior a la Voodoo 2 por tener solo una unidad de texturas y venía con 16 MB de VRAM. Fue la primera placa de 3DFX en utilizar el puerto AGP. Solo podía mostrar una profundidad de color de 16 bits como las demás Voodoo anteriores. La tecnología de la Banshee se basó en la futura Voodoo 3. Estas gráficas fueron una de las mejores y de las más potentes en su momento. Se podían correr juegos sin problemas en 3D como por ejemplo Quake, el cual era un juego que en su momento era muy exigente. Si se preguntan por el precio, lamentablemente no pude investigar mucho por esto, no pude encontrar mucha información. Pero eso sí, pude ver que los precios eran aceptables, algunos más caros que otros. Entre 1997, 1998 y 1999, 3DFX fue la dominante del mercado de placas de video en 3D. Esto no fue por mucho tiempo, debido a que su rival Nvidia en el año 1999 inventa la primera GPU real. Nvidia inventó la unidad de procesamiento gráfico, un acontecimiento que dio un giro radical a la industria de los gráficos. Se comercializó la primera GPU del mundo, la GeForce 256, que Nvidia definió como un procesador integrado en un chip que incluye motores de transformación, iluminación, configuración de triángulos, planos, de corte y renderizado, y era capaz de procesar un mínimo de 10 millones de polígonos por segundo. Las GPUs actuales procesan más de 2000 millones de polígonos por segundo. La GeForce 256 era superior en rendimiento que las Voodoo sacadas por 3DFX. Llegamos al nuevo milenio, justamente en el año 2000. 3DFX llegó tarde con su nueva Voodoo en el año 2000 y para ese entonces Nvidia ya estaba lanzando su siguiente generación de GeForce. Las nuevas placas de video de 3DFX utilizaban un chip llamado PSA 100. Que estaba pensando ser lanzadas en 4 versiones, de las cuales solo 3 se lanzaron al mercado. La Voodoo 4 4500, la Voodoo 5 5000, la Voodoo 5 5500 y la Voodoo 5600. Una contaba con 32 MB de VRAM y otra con 64. Necesitaban conectarse a una fuente de poder ya que estas mismas consumían demasiada energía. En el caso de la Voodoo 5 6000 nunca salió al mercado y muy pocas personas llegaron a probar alguna. Y aquí es donde Voodoo desaparece del mercado y aquí es donde va su principal decadencia. Su principal rival Nvidia adquirió la mayoría de bienes, tecnologías, patentes y propiedad intelectual de 3DFX, permaneciendo el soporte de los chips Voodoo y de los productos de 3DFX y STB de 3DFX. Esto sucedió debido a que 3DFX había entrado en bancarrota y gracias a esto no pudo recuperarse. Así fue como una empresa que comenzó revolucionando el mercado de las placas de video en 3D pasó a luego quedarse en bancarrota. Un triste final. Nvidia continuó con sus ciclos alrededor de 6 meses en el lanzamiento de chipsets y todo parecía indicar que se venía una etapa negra en el mercado de placas de video. Este mismo año la empresa ATI, el mayor fabricante de placas de video del mundo, por fin lanzó un producto que era algo decente y podía competir con Nvidia, la ATI Radeon. Radeon tenía un rendimiento un poco superior o incluso similar a la GeForce 256, pero no le hacía sombra a la poderosa GTS, aunque tenía una gran calidad de imagen y de producto que caracteriza el ATI, fue un producto bastante exitoso. Nvidia por su parte lanzó la versión económica de la GeForce 2, la GeForce 2 MX, que tenía un rendimiento similar al de la GeForce 256, solo con algunas características nuevas. Desde este año entonces la nueva competencia de Nvidia es AMD, y digo que es porque actualmente siguen en competencia. Desearía decirles todas las características de las placas de video de Nvidia y AMD que fueron pasando en la historia, pero no puedo decirles debido a que el video sería muy aburrido. Pero lo que sí puedo decirles es la primera GTX que lanzó Nvidia. Actualmente Nvidia se centra en la fabricación de las RTX, pero aún así las gráficas GTX siguen siendo compradas por la gente. La primera GTX fue la GTX 280, lanzada en el año 2008. En 2010 se lanzó la 480, en 2012 la 680, en 2013 se lanzó la primera 780 Ti, en 2015 se lanzó la 980 Ti, en 2019 se lanzó la primera gráfica con Ray Tracing, una tecnología que actualmente es usada en las placas de video de Nvidia. En 2019 se lanzó la primera gráfica con Ray Tracing, la RTX 2060. Después, en 2020, Nvidia anunció sus RTX 3000
En el caso de AMD, la primera RX fue la 480 y fue lanzada en el año 2016. Y aquí es donde termino con todo el video. Es muy curioso ver cómo fue pasando la evolución de las placas de video a lo largo que fueron pasando los años. Antes de terminar, me gustaría saber tu opinión sobre todo esto. ¿Qué te pareció el video? Si crees que me faltó algo, hazlo saberlo en los comentarios. Si te pareció interesante, te invito a que le des like a este video. Si sos alguien nuevo, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Si quieres saber más noticias del canal, te invito también a seguirme en Instagram. El link lo dejaré en la descripción. Y si quieren también pueden unirse a mi servidor de Discord. El link estará también en la descripción. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.